Vamos a seguir con estas platiquillas cuaresmales. Espero que hayan reflexionado un poco en lo que escuchamos ayer. Que siempre viene bien para el alma. Alguna vez en el tiempo hay que... ¿Se escucha un poco? ¿Escuchan bien? Sí. Para que podamos enmendar nuestra vida, caminar camino seguro y recto para el cielo. Los retiros de San Ignacio, ustedes saben, son de 30 días, normalmente los más largos, después se hacen tandas más cortas, incluso de hasta 2 o 3 días. Esto es un poco más que un retiro de San Ignacio. Bueno, estoy tomando las conferencias de él porque realmente es toda una secuencia, desde que conocemos la razón de ser de nuestra vida, como veíamos ayer, para lo que el hombre había sido creado. Acuérdate, hombre, que tienes nada más para elegir 2 eternidades, o el cielo o el infierno. Entonces entiende el sentido de tu creación, para qué saliste de la nada, para qué Dios te sacó de la nada, creó tu alma inmortal, la infundió en un cuerpo concebido por tus padres y después te trajo a este mundo un cierto número de años, un número de años que solo Dios sabe y nosotros no sabemos, y ahí va girando nuestra vida alrededor del sol 365 días, y así van pasando los años y hemos encontrado entonces la respuesta a esa pregunta trascendental que al mundo moderno lo vuelve loco, porque busca la felicidad por todas partes. El hombre ha sido creado para ser feliz, pero busca la felicidad donde no la va a encontrar. La razón de ser del hombre es amar, decía un santo monje benedictino, el padre Don Pío de Gentino, un benedictino belga que murió de meningitis cuando tenía 33 años, y él decía: la razón de ser del hombre es amar, toda su existencia se basa en eso, pero no descansa en paz hasta que no te ama a ti, oh Dios infinito, amor infinito. Entonces hemos sido creados para conocer, hacer reverencia, servir a Dios, para conocer, amar y servir a Dios en esta vida y así salvar el alma, decíamos ayer con el texto de San Ignacio, de manera que todas las cosas que han puesto Dios en la creación las puso para el hombre, para que el hombre se sirva para poder cumplir el fin para el cual fue creado, es decir, usar de las cosas tanto y cuanto le lleva al fin al que fue creado, y es glorificar a Dios con ese conocimiento, con ese amor, con ese servicio y con la salvación del alma. La perfección que podemos darle a Dios en su gloria con respecto a nuestra creación es salvarnos, porque así sí vamos a ver al final cumplido el fin propio para el cual hemos sido creados, salvar el alma, esa realidad que los santos tenían tan enfrente de sus ojos y que nosotros a veces negligimos y dejamos de lado, porque como no sentimos ese temor, digamos así, ese temor reverencial de Dios, y no tenemos tampoco ese sentido, ese criterio del cielo. Andamos como papalotes a veces volando a todo viento de tentaciones que nos trae el demonio, distraídos siempre, con la cabeza puesta en un montón de cosas, de bagatelas, como decía un alma, Dios nuestro Señor, a un alma privilegiada. Él le decía: cuando quieras pedir algo, pídeme lo siguiente, líbrame, Señor, del cuidado de las bagatelas. Es decir, no permitas que mi vida se vaya, los años de mi vida se vayan en lo que no trasciende, digamos así, en esas bagatelas de todos los días, que sí, sin embargo, si yo las tomo bien, son mis instrumentos de salvación, pero si no, me quitan el sueño, me quitan el hambre, me quitan la vida, y no sirve para nada. Vivimos, fíjense cómo es el ser humano, a veces de falta de confianza en Dios y de falta de amor en la providencia, que vivimos en el pasado y en el futuro, raras veces vivimos en el presente. Vivimos ayer o vivimos mañana, lo que fue ayer y no hice, lo que pudo haber sido, lo que fue y me trae cargo de conciencia, y lo que será mañana, qué voy a hacer cuando me levante mañana, y me estoy pasando el día de hoy que Dios me dio perdido. Por eso los santos cartujos San Bruno puso un lema en la orden cartujana, la orden de varones más estricta que tiene la Iglesia, que se apartan del mundo para siempre, ya no sabe nadie más de ellos, solamente su familia el día que mueren, y tienen que morir en una vida, viviendo después una vida tan virtuosa que San Bruno ha puesto en su orden no canonizarlos,
porque enseña la Iglesia que si uno muere, un religioso muere en la cartuja, pues necesariamente por la vida de penitencia y de sacrificio que llevó, podría ser canonizado, y no pueden. Entonces él decía una frase muy hermosa: lo que hay que hacer en el ser humano es vivir el momento presente, el instante que pasa. Esa debería ser la razón de la vida actual del hombre, es decir, vivir en este momento, en este presente, y es ahora lo que tengo que santificar. Mañana sabré qué va a pasar si es que despierto, porque normalmente las cosas se presentan diferentes a lo que uno la imagina. Uno se hace toda una historia, voy a hacer esto, van a ser las cosas así, y después nos damos cuenta que nos preocupamos por poco, porque no sucede como pensamos. Y nos preocupamos por el ayer, y en lugar de tratar de mejorarlo y de repararlo, nos estamos torturando con las cosas que pasaron. Uno dice siempre, claro, la vida del ser humano en el camino a la salvación eterna es presente y pasado, y el futuro todavía no, porque no lo tenemos. Pero y ese pasado que llevamos todos, que hizo de nosotros ser quienes somos, todas las cosas que hicimos, lo que no hicimos, lo que pensamos, las veces que estuvimos alejados de Dios, cuando nos acercamos, etcétera, toda nuestra realidad, como veíamos ayer, las cosas, las circunstancias de la vida que han hecho de nosotros quienes somos, son parte nuestra. Y olvidar no se puede, porque el hombre tiene memoria, y además la memoria es necesaria y sirve para la experiencia. Y no tenemos que olvidarnos de nuestra vida pasada, pero tampoco tenemos que ir, porque nos va a enseñar y ayudar a no volver a cometer los mismos errores que antes y a tratar de mejorar las cosas que tenemos que mejorar, pero no podemos caminar en la vida mirando para atrás. Nos quedamos realmente con lo que fue el pasado, mirando para atrás y mirando para atrás, la mochilita de nuestra vida, digamos así, la carguita, la crucecita de nuestra vida, vamos a llevarla mirando para adelante. Es parte nuestra, pero bueno, ya está, ya pasó, entreguémoselas, como dice el Padre Pío de Pietrelcina, a la misericordia del Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de mi vida, de lo que fue, cuando estoy arrepentido de ella. Entonces, hijos míos, no olvidemos esa razón de ser del hombre, salvar el alma, salvar el alma. Los santos se preocupaban, temblaban por la salvación de sus almas. Y nosotros a veces somos tan descuidados como si Dios no pusiera atención en lo que hacemos. Total, Dios es bueno, decíamos ayer, y no, Dios no es bueno, es la bondad, les explicaba. Y no puede haber ninguna unión entre Dios y el pecado, entre Jesucristo y el demonio, no puede haber ninguna unión. Por eso hagámonos indiferentes a todas las cosas creadas, como dice San Ignacio, de manera que no queramos más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que vida corta. Dios lo dio, Dios lo quita, bendito sea su santo nombre, como dice el santo Job. De Dios recibí los bienes, ¿por qué no voy a recibir también los males? Dice. Dios lo dio, Dios lo quitó, bendito sea su santo nombre. Entonces así tiene que ser la vida de un buen cristiano, cuando digo un buen cristiano, no de un cristiano, porque el cristiano, el bautizado, perfectamente bueno, está bien, ha sido bautizado, recibió las virtudes teologales, pero el infierno está lleno de católicos también, En el infierno hay católicos, no solamente son paganos, idólatras, etcétera, ¿no es cierto? Hay también almas y dice Sor María Jesús de Ágreda, que en el infierno hay un lugar especial para los malos católicos que despreciaron la fe. Tenemos todo sin haberlo merecido, en charola de oro nos da Dios nuestro Señor la santa fe para poder vivirla. Entonces, condenarse por no haberla vivido, la fe sin obras es cosa muerta. Cuidado, tengamos ese santo temor de Dios y veamos la importancia de la salvación. No, nosotros nos tragamos el pecado como si fuera agua, que es de eso que vamos a ver ahora la próxima platiquita, vimos el orden de lo que era el fin del hombre, cómo Dios, la mente de Dios, por qué nos había creado a su imagen y semejanza, es decir, con inteligencia para conocer la verdad y con la voluntad para poder practicar el bien. Eso es la imagen y semejanza del Señor, con un alma de Dios, con un alma inmortal. Ese es el orden que Dios quiso en su creación. Todo lo que es irracional, lo material, las plantas, los animales, etcétera, son puestas para que el hombre se sirva de ellas, dicen las Sagradas Escrituras. Las puso para el hombre, para servirse de ellas, para salvarse, no para quedarse, como decíamos ayer, como que esos medios fueran fines.
El fin del hombre es conocer, amar, servir a Dios en este mundo y así salvar el alma. Y si lo entendiste, le decíamos ayer, eres la criatura más inteligente de la creación. Pero no todo queda ahí, desgraciadamente. Ojalá fuera todo tan fácil. Y decir, bueno, está bien, simplemente vamos a salvar el alma, qué lindo, todo está tranquilo, pero no, ahí siempre desde un principio hubo un desorden, el desorden del demonio que ya había sido condenado. Entonces, ¿por qué? Porque los primeros seres de la creación fueron los ángeles para ser después los embajadores de Dios y gobernar la naturaleza. Pero sin embargo, este demonio que no quiso servir a Dios y que no aceptó la encarnación del Verbo y fue condenado, sabiendo que él estaba perdido, no pudo y no pudiendo hacer nada para salir de ese infierno que Dios creó para él y los ángeles rebeldes, empezó entonces a pelear contra las almas creadas a imagen y semejanza de Dios, porque si bien con Dios no podía, contra Dios no podía, contra los hombres sí, porque el demonio también sabe la naturaleza humana y sus fragilidades. Por eso, cuando vemos a los pecados de Adán y Eva, que vamos a meditar un poco, el demonio sabe dónde tentarlo. Pero para esto, viendo este desorden, vamos a entrar en nuestros corazones y meditar cuál fue ese pecado de los ángeles. Los ángeles que habían sido creados perfectísimos, seres que eran pero perfectísimos y que estaban en la presencia de Dios, tuvieron también su prueba, que fue una prueba intelectual, porque no tienen cuerpo, entonces no era nada sensible la prueba que puso Dios a los ángeles. Y ese fue lo que enseña la Iglesia, la encarnación del Verbo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, hacerse hombre. Ahí, por supuesto, Lucifer debe haber pensado, el Lucífero, Lucifer, portador de luz, era la criatura más perfecta de la creación hasta ese momento, y debe haber pensado que el Verbo eterno se iba a encarnar en él, porque era la criatura más perfecta, y sin embargo, cuando Dios le explica y les hace entender que se va a encarnar en un humano, en un ser humano, se indigna. Entonces, ¿qué va a pasar con él? Non serviam, la famosa palabra que nos enseña la Escritura, no serviré. Ese pecado de soberbia, esa desobediencia a la voluntad de Dios. Y ahí empieza entonces la batalla contra San Miguel Arcángel, que ya había aceptado esa encarnación. Por eso fue más fuerte que Lucifer, porque San Miguel era un arcángel. Pero con la gracia, quien como Dios, con la gracia, con el poder que Dios le ha dado, pide que el demonio, lo que rezamos en la oración, en el exorcismo, en la oración de San Miguel Arcángel después de la misa. Pues veamos este misterio de Dios, ¿no es cierto?, que a esta criatura tan perfecta, por un solo pecado, Dios creó el infierno para ellos. En una naturaleza perfectísima, uno solo, y ahí nos tenemos nosotros que callar, hincar y aceptar la voluntad divina. ¿Cómo puede ser que no le haya dado en esa prueba tan pronto como fue la prueba y el rechazo de la gracia de Lucifer? Inmediato fue el castigo. Y dice San Ignacio de Loyola que de gracia fueron en desgracia, del cielo al infierno. Fue tan repentino como su rebelión. Y no tuvo piedad de ellos, no tuvo misericordia de ellos. Y esa sentencia es irrevocable. Qué castigo tan impresionante por una sola falta, hijos míos. Por una sola. Ese es un misterio de la justicia divina que nosotros tenemos que aceptar. Pero cuando vemos esto, que en los ángeles rebeldes, que eran criaturas hermosas, perfectísimas, que estaban en la presencia del Altísimo, de repente por una desobediencia se tienen que ir al infierno. ¿Y Dios es injusto? No, Dios no es injusto, porque desde el momento que uno quiebra la ley de Dios, sabe que se viene un castigo. Y eso va a pasar ahora cuando comparemos nuestros pecados. Ah, pero un pecado mortal puede mandar al alma al infierno, uno solo, claro que uno solo, como al demonio. ¿Por qué? Porque desde el momento en que nosotros cometemos una falta grave, que es el peor de los males, estamos aceptando sus consecuencias. Si Dios no nos envía la muerte es porque todavía tiene misericordia de nosotros. Pero si Dios quisiera, después del primer pecado mortal, ¿cuántas criaturas, cuántas almas no estarán condenadas en el infierno por un solo pecado mortal? Porque Dios, después de que cometieron ese pecado, bueno, les cortó el hilo de la vida y se acabó.
Qué increíble, ¿no es cierto?, lo que es la misericordia del Señor con nosotros, con cada uno de nosotros. Estamos aquí hoy otra vez. Y el día de hoy Dios nos lo dio y abrimos los ojos a esta vida, este nuevo día de hoy en la mañana, para poder enmendar todos nuestros yerros, para practicar las virtudes, para corregir nuestros defectos. Y no para seguir abusando de la misericordia del Señor. Total, mañana, como decía San Agustín. ¿Por qué mañana? ¿Por qué no hoy terminar con esto? ¿Por qué no terminar hoy con todos mis males? ¿Cómo sé que yo voy a llegar a la noche o voy a llegar a mañana? Si los ángeles rebeldes con un solo pecado se fueron al infierno, y ellos eran criaturas espirituales solamente. Veamos ahora un poco lo que pasó con Adán y Eva, por un solo pecado también, por esa soberbia, ese acto de soberbia y esa desobediencia. Come de todo lo que te pongo en el paraíso, todo es tuyo, para ti lo puse. Tanto así que Adán le puso el nombre a los animales, dice el Génesis. Pero te pongo a ti en el paraíso, pero con una condición: no toques ese árbol. El árbol de la ciencia del bien y del mal no lo toques. Ahí está el árbol de la vida, del cual tú puedes comer y vas a mantenerte inmortal, que era una de las gracias de la creación. Adán y Eva habían sido creados con la inmortalidad del cuerpo. El alma es inmortal por ser espiritual, por naturaleza, pero el cuerpo no. El cuerpo fue inmortal cuando era por gracia. Pero sin embargo, no les bastó. No les bastó ese privilegio que tenían, no les bastó tener la ciencia infusa, el conocer todo lo que tenían que conocer de la naturaleza. Muchos de los conocimientos que tenemos hoy, que fueron frutos de ese conocimiento infuso que Dios le dio a Adán y Eva sobre lo que tenían que manejar en la naturaleza. Como decía un santo sacerdote que comentaba, ¿de dónde saca el ser humano, por ejemplo, la cuestión de que, ¿cómo sé que el trigo, si yo lo muelo, me va a hacer harina para hacer el pan? Hay conocimientos básicos y previos de la vida, digamos así, que quedaron en el ser humano por la ciencia que tenían Adán y Eva, por lo que tenían que empezar a vivir en la tierra. Tenían todo. Hablaban con Dios en las tardes, bajaba el Espíritu Santo a platicar con ellos. Y sin embargo no le bastó ese desborde de gracia y de amor de Dios en su creación. Pero viene el demonio y les dice, ¿saben qué pasa? ¿Sabes qué pasa? ¿Por qué no quiere Eva? Que dicen, la culpa es de Eva. No, también era de Adán la culpa del pecado original, de los dos. Ella por imprudente y él por no ser firme y aceptar la sugestión de Eva. Pero sin embargo el demonio sabía dónde darle, en la curiosidad orgullosa que tenían en el fondo de la creación, la libertad, la capacidad de usar su libre albedrío. ¿Sabes por qué Dios no quiere que comas de ese árbol? Le dice, porque vas a ser como Él. Por eso, porque vas a conocer lo que es bueno, lo que es malo, vas a ser como Dios, seréis como Él. Claro, esa tentación que es del demonio siempre, a partir de ahí es la tentación del demonio, del ser humano. Tú eres importante, eres fundamental, eres el mejor de todos, vas a ser incluso como Dios. Y ahí entró esa tentación. Y Eva cayó y le dio a Adán, y Adán cayó y se escondieron y se dieron cuenta que estaban desnudos. Si bien las revelaciones privadas son fundamentales para quienes las reciben y no son de fe común, pero hay algunas revelaciones privadas aprobadas por la Iglesia que nos dan cierta conocimiento de lo que pudo haber sido. Dice que no se daban cuenta ellos que estaban desnudos porque la creación de ellos había sido tan hermosa que eran pura luz, que reflejaban una luz inmensa, entonces no tenían esa falta de pudor, digamos así, o de de verse desnudos, porque no se veían desnudos, se veían iluminados. Hasta que después del pecado, dice Santa Brígida en sus revelaciones, hasta que viéndose desnudos se avergonzaron. ¿Y por qué se vieron desnudos? Porque perdieron la luz de la gracia, porque cayeron en desgracia por haber desobedecido y se asustaron y se escondieron. Y cuando baja Dios a hablar con ellos y que le llama, Adán, ¿a dónde estás? ¿A dónde estás? Y dice, acá estoy. ¿Y por qué estás escondido? Porque estoy desnudo. ¿Y cómo sabes que estás desnudo? Porque la que me diste como compañera me dio de comer, yo comí. Ándale pues. Pues ahí viene entonces la consecuencia de todas nuestras faltas. Por un solo pecado. ¿Quieren ver cuáles son esas consecuencias? Primero, Adán y Eva perdieron la ciencia infusa. Primero el cielo, fueron expulsados del paraíso. Está en las Sagradas Escrituras. Los corrieron del paraíso.
Y pusieron 2 ángeles ahí, Dios puso 2 ángeles para que no se viera la entrada al paraíso y todo el que pasa hasta el día de hoy tenga vedada la vista para ver el lugar. Por más que está en la Biblia justamente las coordenadas geográficas donde está el paraíso terrenal, no se puede llegar porque fueron expulsados y se cerró. Perdieron el paraíso. Morirás de muerte, entró la muerte al mundo, no iban a morir, tenían la inmortalidad corporal y con ellos nosotros, su descendencia. Perdieron la ciencia infusa. Pregúntenos a nosotros lo que fueron las consecuencias de la ciencia infusa, lo que es aprender matemática en la escuela. Eva iba a empezar entonces a parir con dolor y darás a luz con dolor. La tierra te producirá espinas y abrojos, vas a tener que trabajar y ganarte el pan con el sudor de tu frente. El paraíso lo tenían que cuidar, pero era un Edén, era realmente un huerto tan fértil que no iban a tener ellos que cultivar, y sin embargo lo iban a cuidar. Pues ahora no, ahora la tierra te va a dar espinas y abrojos. Pregúntenle a los agricultores. Nosotros quizás porque vivimos en la ciudad no sabemos lo que es trabajar a la tierra. Pregúntenle a San Isidro Labrador lo que tenía que hacer para trabajar la tierra. Y después todas las consecuencias corporales. Primero la inclinación al pecado, las pasiones que se rebelaron contra la razón. El amor, el odio, el miedo, el deseo. Y después las consecuencias corporales, vayan a un hospital, vayan a un hospital psiquiátrico y van a ver las consecuencias del pecado original. Vamos a ver entonces en una sala de cancerología, de oncología, vayan a ver lo que es la realidad del pecado original. Todas esas enfermedades son consecuencias del pecado original, del morirás de muerte. Por un solo pecado, y no solamente eso, se nos traspasó a nosotros. Se nos traspasó a nosotros. ¿Por qué se nos traspasó a nosotros? Porque nuestros primeros padres perdieron su riqueza, su fortuna. Es como cuando uno tiene los abuelitos que son millonarios, el nieto se cree que la va a pasar hermoso toda la vida. Total, cuando se muera el abuelito me quedo con las casas. Pero ¿qué pasó? El abuelito quebró antes de morir. Y se quedaron en la calle, y a vos no te va a tocar nada más que sus deudas, porque las deudas también se pasan de generación en generación. Así que tú vas a tener que pagar, si puedes, lo que perdieron tus abuelitos. Por eso sufrimos todas las consecuencias del pecado original, cuando se levantan en nosotros esas tempestades de las pasiones, que terminan en ansiedades, y hoy por hoy en un mundo que no sabe ni siquiera el sentido de la vida, terminan en ataques de pánico y en depresiones y en suicidios, porque la desesperación lleva al suicidio, por un solo pecado. Ahora después dice San Ignacio, compáralos, ¿cuántos cometiste? ¿Cuántos cometes? ¿Cuántos vas a cometer? Ese es el misterio de la misericordia de Dios. ¿Por qué ellos tuvieron eso y por qué todavía yo estoy vivo? Y no solamente se queda ahí San Ignacio, después va más allá. Y dice, ahora compárate con uno que esté en el infierno con un solo pecado mortal, que se haya ido al infierno, que sí la muerte lo agarró en un solo pecado mortal. Ah, qué injusto es Dios, decíamos recién. No, Dios no es injusto. Pecado mortal igual infierno eterno, es una ecuación, es una identidad. Estás en pecado mortal, ya eres un condenado en potencia, porque si se te acaba la vida te vas a condenar. Que todavía estés de pie es porque Dios no te ha quitado ese pequeño hilito de la vida, pero el alma que vive en pecado mortal va caminando desde que se levanta hasta que se acuesta con el infierno abierto abajo de sus pies. Y lo único que lo sostiene es el hilo de la vida. Cuando Dios se le antoje, porque haya llegado el tiempo que nos puso y corte ese hilo de la vida, pues tienes que hacerte cargo de tus decisiones. El hombre es responsable de sus decisiones hasta las consecuencias ínfimas. ¡Ay, que yo no sabía! Te hubieras preguntado. Pero bueno, tenía malas amistades. ¿Quién te mandaba a juntarte con ellas? Pero no, es que esto es una ocasión, a mí yo no podía resistir a esta tentación. ¿Para qué te expones? No hay excusa, no hay excusa.
locos, peores que locos. Porque el loco, por ejemplo, por lo menos es inexcusable. El loco tiene su excusa de que no tiene razón, pero tú eres inexcusable, como dice San Pablo a los romanos, cuando se dieron a toda clase de vicios antinaturales. Porque no quisieron conocer a Dios. Se hicieron inexcusables de sus pecados y Dios los libró a sus pasiones más bajas. Pues ese somos nosotros. Por eso, hijos míos, ¿es malo el pecado? ¿Se han preguntado alguna vez? ¿Pero qué es pecar? No, como yo todavía he cometido faltas graves, pero después de cada pecado mortal no me parte un rayo, yo creo que no es tan grave. Ojo, dice las Sagradas Escrituras en el Apocalipsis, yo no soy como tú, dice Dios. Tú te crees que porque tú pecaste y yo callé, yo soy como tú. No, no soy como tú. Yo sigo siendo Dios y no he renunciado. Lávate los ojos, le dice en el Apocalipsis a una de las iglesias. Ponte colirio en tus ojos y mira la miseria de tu vida. Fíjate en tus iniquidades, te bebes tus iniquidades como un vaso de agua. ¡Qué inconscientes! Realmente qué inconscientes que somos, hijos míos. La primera de las consecuencias, la peor es alejarse de Dios, pero la primera de las consecuencias que más trasciende en este pecado es la muerte. Morirás de muerte. Por el pecado entró la muerte a nuestra vida. Y vivimos sabiendo que tenemos un número de pecados X, porque son un número de días que vamos a vivir en esta vida. Dios va contando el número de tus pecados, dice las Sagradas Escrituras. Y no soy como tú. No me iguales a ti, yo soy intolerante, no puedo soportar el pecado. Es más, hay un santo que dice que si Dios pudiera morir, fíjense la gravedad del pecado, que si Dios pudiera morir, evidente que no puede morir, pero si Dios pudiera morir, un pecado mortal lo mataría. Una desobediencia grave de alguna de sus criaturas bastaría para que él muriera de dolor, de tan terrible que es el pecado mortal. ¿Por qué? Porque significa en cierta forma para nosotros haber fracasado, nosotros, no Dios, en el fin de su creación. Dios me trae a este mundo para conocerlo, amarlo, servirlo, así salvarme, y yo libremente elijo apartarme de él para siempre. Tenemos que meditar estas cosas, hijos míos. No podemos andar por la vida jugando como si fuéramos niñitos irresponsables, que no le preocupa nada de la vida. Como decíamos ayer, usando el tiempo para pecar nada más o para nada. ¿Qué estás haciendo? Matando el tiempo. Te está matando el tiempo a ti, no tú al tiempo. El tiempo no vale oro, decíamos ayer, vale eternidad. Pregúntenle a Jesucristo lo que es el pecado. Mírenlo crucificado. Ese es el precio del pecado. Tuvo que encarnarse en la Santísima Virgen María y venir a morir muerte de cruz para expiar los pecados que él no había cometido. Bastó que Jesucristo nuestro Señor se vistiera de nosotros, es decir, tomara la carne mortal en el seno de la Santísima Virgen María, para que Dios Padre lo diera a muerte. Para que el Padre Eterno lo hiciera terminar muerto crucificado en el castigo más horrible que había en el momento, y además con las humillaciones, todo lo que pudo haber sufrido, lo sufrió. Consumatum est, todo, ya está. Para que tú vivas. Para que tú vivas. ¿Se dan cuenta la desproporción? Pregúntenle al corazón de la Santísima Virgen María lo que decíamos ayer, ¿qué es el pecado? Que por ese pecado tuvo que entregar la vida de su propio hijo. A ver, las que son madre de familia y que conocen lo que es dar a luz. Si viene alguien y le dice, un desconocido, ¿sabes qué? Me das a tu hijo, te lo voy a destazar. Lo voy a destazar, para que los que están en Puente Grande, en la prisión de Puente Grande, salgan todos a la calle. Yo voy a dar indulto a los de Puente Grande, pero tu hijo va a ser la víctima. ¿Quién lo daría?
¿Qué madre daría a su hijo para ser destazado? Para que aquella bola de malhechores, esos sí que son catastróficos, se les abran las puertas de la cárcel y salgan todos. Que además la mayoría, como los pecadores, van a seguir viviendo como delincuentes.